Sean todos bienvenidos a este evento denominado Algo más para contar, Extras FPD 7024. El propósito que tenemos con esta presentación es mostrar algunas herramientas adicionales que pueden haber quedado por fuera en entrenamientos anteriores. La idea es mostrar algunas funcionalidades, algunos tips de manejo y algunas herramientas que todavía se pueden usar con 7024 y que nos ayudan a que el manejo que tenemos como operadores de este tipo de sistema sea más completo. En esta presentación abordaremos tres puntos principales. El primero de ellos es mostrar algunas funciones extra que se pueden acceder directamente desde el teclado del panel. Allí vamos a evaluar un poco más cómo se maneja la interfaz de usuario, qué botones tiene a disposición el operador que está frente al sistema y mostrarles estos botones cómo funcionan y qué partido se le puede sacar precisamente a las funciones que ellos utilizan. El segundo punto será muy rápido, será la solución de problemas típicos. Mostraremos entonces cuáles son aquellos problemas que normalmente se pueden presentar en campo, los simularemos y daremos asimismo algunas herramientas para su solución. Se van a dar cuenta que en realidad muchos de estos problemas están relacionados con temas de cableado y desde la información que nos da el panel podemos empezar a establecer cuáles son aquellas causas que los están originando y algunas medidas para solucionarlos. Y finalmente, como un tercer punto, revisaremos nuevamente el software de programación RPS, donde encontraremos allí algunas herramientas complementarias que nos van a mostrar que no simplemente es un software que sirve para programar, sino que también nos permite tener algún tipo de respaldo de información y también nos funciona como una herramienta de diagnóstico. Esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Como es costumbre, primero vamos a revisar estos temas desde la presentación en PowerPoint para que quede el registro y en paralelo vamos a ir mostrando también en vivo sobre unos equipos estas funciones de las cuales vamos a estar hablando. Entonces, lo primero es hablar de estas funciones extra que están accesibles desde el teclado. Y para ello entonces nos vamos a remitir a nuestra interfaz de usuario, a nuestros botones que tenemos directamente en el teclado del panel, donde ya hemos visto cómo tenemos tres botones principales para manejo del operador: el botón de reconocimiento, el botón de silenciar sirenas y el botón de reset, que son los botones más grandes dentro del teclado. Pero hoy queremos enfocarnos en cuatro botones que normalmente no son muy conocidos y que también le van a permitir al operador tener unas herramientas interesantes. Estos botones son cuatro, están ubicados justo al costado izquierdo de los botones inicialmente mencionados y son los siguientes. Primero tenemos el botón de evacuación, el cual vamos a identificar porque está marcado con una campana. Este es el típico drill que podemos encontrar en los paneles de incendio del mercado. Lo que nos va a permitir es activar automáticamente todas las salidas de notificación que estén programadas dentro del sistema, no así los relevos. Entonces, en muchos casos será necesario iniciar evacuaciones de forma manual, bien sea por condiciones de incendio o por otro tipo de condiciones. Tal vez de pronto iniciar una evacuación por un sismo que se pueda estar presentando o una condición peligrosa que se pueda estar presentando dentro del edificio, como por ejemplo un escape de gas o cualquier tipo de situación peligrosa que amerite que se genere una evacuación. Entonces el operador lo que puede hacer es dirigirse al panel, oprimir el botón de la campana e inmediatamente las salidas de notificación se van a activar. Para finalizar esta evacuación simplemente se debe oprimir la tecla asterisco y de esta manera las sirenas vuelven a su condición original. El segundo botón que tenemos acá es el botón de activar y desactivar, o lo que se conoce también como anular o bypass, también lo pueden conocer. Este botón lo que permite es anular y desanular los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Estos elementos anulados se van a reportar en pantalla como DBL, como Disable, y son elementos que bajo este estado no van a reportar ningún estado de alarma en el panel. Entonces, si por ejemplo tenemos una condición donde en sitio se va a presentar un mantenimiento, tal vez se va a levantar polvo, se va a pulir un piso, se van a hacer soldaduras o algo por el estilo que pueda generar falsas alarmas durante la noche o durante el tiempo que se va a realizar este trabajo, entonces, para no tener como tal falsas alarmas, lo que se puede hacer es desactivar o anular el sensor específico que va a estar sujeto a estas condiciones, de manera que a pesar de que reciba estas señales de humo, ya sabemos que van a ser falsas, entonces ese sensor anulado no va a reportar nada al panel y de esa manera pues no vamos a generar de pronto pánico o alertas sin necesidad. Hay un punto muy importante que hay que aclarar y es que este botón no es el que silencia las sirenas.
En algunos casos los clientes suelen confundirse porque el de silenciar sirenas también tiene una especie de marca, de tachado, como de prohibido. Pero en este caso este no es el botón de silenciar, entonces no hay necesidad de oprimir este botón para silenciar sirenas, ni mucho menos, ni tampoco de desactivarlas para que no suenen, porque lo que estaríamos haciendo es dejarlas completamente inoperativas. Siempre que haya un elemento anulado se va a mostrar en pantalla, entonces esto digamos que evita que si de pronto anulo algún elemento, ya sea consciente o inconscientemente, no se me olvide que hay un elemento anulado. Entonces siempre se va a mostrar en pantalla como que este evento pues se anuló, este dispositivo, perdón, se anuló y que es necesario volver a activarlo. Tanto para activar como para desactivar vamos a usar exactamente el mismo botón. Más adelante lo vemos directamente en el panel para que ustedes sepan y puedan ver pues esto cómo funciona. El tercer botón al cual tenemos acceso es el botón de prueba. El botón de prueba, como su nombre lo indica, me permite acceder a algunas herramientas de prueba que tenemos dentro del panel. Puede ser, por ejemplo, la activación manual de las salidas, bien sean los NACs o los relevos, para comprobar su estado o para comprobar su cableado. En muchos casos nos podemos encontrar frente a una situación en la cual, frente a una alarma o a una condición programada, las sirenas no se accionan o los relevos no se accionan y queremos saber si de pronto es un error en la programación o es un error en el cableado. Entonces, desde el botón de pruebas tenemos un control rápido de la activación de estos dispositivos. Si yo voy al menú de pruebas y activo las sirenas manualmente y estas se activan, pues ya sé que el cableado está bien realizado y de pronto entonces lo que debo revisar frente a un mal funcionamiento es el tema de la programación. Asimismo, desde acá se pueden probar puntos de entrada con activación corta o silenciosa de sirenas. Esto es lo que suele conocerse mucho como el walk test o prueba de caminado, donde cuando yo voy a hacer la entrega o estoy haciendo las revisiones periódicas del sistema, pues digamos que para no entrar a generar una alarma completa dentro del sistema, para que no hacer que con cada sensor y con cada estación manual que estoy probando el panel tenga que pasar completamente alarma y yo tenga que ir a hacer el reset y esperar que el panel vuelva a su estado normal para poder probar el siguiente dispositivo. Entonces esta herramienta de walk test lo que me permite es que el panel entre en un modo especial, que es un modo de prueba, donde estas activaciones que se van a realizar de cada uno de los sensores o estaciones manuales simplemente se reporten como eso, como una activación de prueba, y donde yo pueda definir si quiero que las sirenas suenen por un periodo corto y se apaguen solas, o inclusive que no se genere ningún tipo de activación de sirenas. Esto es una herramienta bastante interesante. Desde aquí también puedo revisar el estado del lazo multiplexado de la tarjeta 7039, el lazo direccionable que ya conocemos. Desde aquí puedo tener un reporte de qué puntos están conectados, qué puntos están faltantes o sobrantes. Esto es útil especialmente cuando de pronto en un proyecto tengo ya una gran cantidad de dispositivos conectados y de pronto no tengo un registro de qué direcciones ya se han utilizado dentro del panel. Y como ustedes saben, yo no puedo duplicar direcciones. Entonces, si voy a agregar dispositivos nuevos, pues debo saber qué direcciones están usadas para no ir de pronto a repetir alguna. Entonces, aquí es muy sencillo. Simplemente vamos a pedir el reporte de qué direcciones están programadas, o mejor aún, de qué direcciones no están programadas, y de esa manera saber cuáles puedo utilizar. Es una herramienta interesante, también la vamos a ver un poco más adelante. Y asimismo puedo hacer una prueba rápida de sensibilidad que me indique dentro de los sensores que tengo programados dentro del panel cuáles tienen una sensibilidad que está en estado de OK, o si de pronto hay algún sensor que esté fuera de los rangos de sensibilidad permitidos. Y por último tenemos un botón que está señalado con una serie de líneas, que es básicamente el botón de historial. El botón de historial o histórico, pues digamos que es claro su funcionamiento. Lo que permite hacer es ver el histórico de eventos, visualizar qué eventos se han generado en el panel desde el más reciente hasta el más antiguo. En los paneles convencionales, los paneles que de pronto no cuentan con una tarjeta de lazo direccionable, se pueden almacenar máximo 99 eventos. Pero cuando yo utilizo mi panel en forma direccionable, esa capacidad se crece y es capaz de almacenar hasta un total de 499 eventos. De esa manera pues podemos tener una información un poco más clara de qué es lo que puede estar pasando allí. Hablemos de otras cosas. Entonces, precisamente dentro de esa interfaz de usuario hay una gran importancia en asignar usuarios a las diferentes personas que van a manejar el equipo. Si bien el panel viene con un usuario de programación que ya hemos visto, que es el usuario de clave 9876, este es el usuario programador,
Existe la posibilidad de programar más usuarios. Nuevamente, cuando yo trabajo el panel como convencional, tal cual como viene cuando yo lo compro y lo saco de la caja, este panel puede trabajar con hasta 16 usuarios. Pero cuando yo lo trabajo como un sistema direccionable, con la tarjeta FPS 7039, que en realidad es como la opción más común, esta cantidad de usuarios se puede crecer hasta 100. De esta manera entonces lo que yo puedo hacer es asignar a las personas que manejan el panel uno de estos usuarios con unos niveles de permiso que también son digamos diferentes dependiendo del tipo de manejo que este cliente le vaya a dar. Como podemos ver acá en la diapositiva, estos niveles de autorización son tres: un nivel máximo donde se tienen todas las operaciones de control, incluido la posibilidad de programar y la posibilidad de desactivar, lo que estábamos viendo hace un rato con el botón de anulación. Un nivel intermedio, donde es un nivel que no puede programar, no puede desactivar, pero sí puede hacer pruebas, puede hacer por ejemplo simulacros, puede hacer reset, puede silenciar, puede ver el historial. Esto sería, digamos, un usuario adecuado de pronto para una persona que tiene buen manejo del panel, pero que no tiene permiso de programación. Y tenemos un nivel de permiso que es el nivel 3, que es el nivel mínimo, donde básicamente él puede silenciar las alarmas que se presenten y ver el historial. Este sería de pronto el usuario adecuado para una persona que no tiene como tal manejo del panel, de pronto un guarda de seguridad o una persona que no está debidamente entrenada en estos equipos, para que únicamente pueda hacer eso, silenciar y ver el historial. Em, las claves que vienen por defecto para los usuarios son: el usuario 1 trae una clave 1234, el usuario 2 trae clave de 4 ceros, y a los usuarios adicionales yo les puedo crear pues una clave diferente a alguna de ellas. Es importante hacer saber que si bien esas claves se pueden cambiar, hay unas como la clave de programación que no se puede recuperar. Entonces, si yo cambio esta clave y se me olvida, pues no hay forma de recuperarla. Entonces es bien importante que no se modifique la clave de programación, no se divulgue con el usuario final, o si se cambia, pues que se guarde un buen registro de ellas. Existe también la opción de que el uso del PIN localmente esté deshabilitado, y así de hecho está por defecto, y se puede habilitar a través de la programación. Todo lo que debemos hacer es ir a programación de sistema, ir a la opción 5, que es la opción de solicitar PIN, y establecer si tanto para el panel local, para el teclado local o para el panel remoto se va a requerir de ese PIN o no. Entonces, por ejemplo, si yo sé que hay un usuario que no puede entrar al menú a programar y quiero proteger esto, pues entonces activo que se solicite un PIN localmente, no solamente para programación, sino para otra de las funciones, y de esa manera vamos a proteger como tal el menú. Entonces, algo que también se puede hacer y que ya más adelante lo vamos a ver. En cuanto a las funciones de notificación, ya hemos visto cómo se puede de alguna manera personalizar esta notificación de manera que las sirenas suenen por áreas de acuerdo al origen de la alarma. Entonces, que si son las alarmas del piso 1, los dispositivos de iniciación del piso 1 los que se activan, suenen únicamente las alarmas del piso 1, y que si se activan algunos de los sensores del piso 2, suenan únicamente las sirenas del piso 2, y así sucesivamente. Esto ya lo hemos visto. Sin embargo, hasta donde se conoce o hasta donde se realiza de manera básica, esta programación tiene una particularidad, y es que aquellas zonas en las cuales yo genero como tal una activación personalizada se convierten en zonas no silenciables. ¿A qué hace referencia no silenciable? A que a pesar de que yo presione el botón de silencio, las sirenas no se van a silenciar. Entonces, por defecto, todas las alertas o todas las alarmas o todas las sirenas que son activadas producto de una alarma general, que no está zonificada, sino que se produce en cualquier parte del proyecto, estas sirenas por defecto son silenciables. Sin embargo, una vez yo empiece a personalizar mi activación y empiece a decirle a las sirenas que no se disparen frente a cualquier alarma del proyecto, sino que se disparen frente a las alarmas específicas que yo manejo, allí como tal estas sirenas se van a convertir en no silenciables. Entonces lo que vamos a ver acá es cómo regresar nuevamente estas sirenas a una configuración de sirenas silenciables. Entonces esto lo vamos a realizar haciendo uso de las funciones de punto, funciones que pueden ser administradas por el usuario, y se puede hacer directamente desde el panel, no hay ningún problema. ¿Cómo lo vamos a manejar entonces?
Lo primero es cambiar la función de punto de cada uno de los puntos con los cuales vamos a trabajar. Entonces, ya en presentaciones anteriores hemos visto cómo por defecto el panel maneja dos funciones de punto principales, que es la función de alarma 10 y la función de supervisión 11. Esta función de alarma que se ha venido usando y que es la que trae el panel por defecto es una función de alarma no silenciable. Quiere decir que si un punto está programado como función de alarma 10, al momento de que se genere una alarma producto de ese punto, las sirenas no se van a poder silenciar. Sin embargo, el sistema trae más funciones, de hecho en total son 16 funciones de punto. Entonces lo que podemos hacer es crear una función de punto personalizada para nosotros, para nuestro caso, que sí sea silenciable y que nos permita combinar lo mejor de dos mundos, combinar esa función de activación personalizada y la posibilidad también de hacer silenciamiento, que en algunos casos, en la mayoría de casos, pues digamos que es requerido. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Vamos a ir a la programación del panel, vamos a entrar a la opción 4, que es la programación de entradas. Luego vamos a ir a la función de punto, que es la opción 2. Y allí como tal vamos a escoger alguna de las funciones de punto que tenemos habilitadas entre las 16. Lo ideal, digamos que sería no tocar la que viene por defecto, sino escoger cualquier otra, por ejemplo la 01. Y luego, dentro de esa función de punto, vamos a escoger en el menú que nos sale la opción 3, que es la opción de silenciable, y lo vamos a cambiar por sí. De ahí en adelante entonces, cualquier alarma que sea ocasionada por un punto que tenga como función definida la función 1, se va a silenciar cuando se oprima el botón de silencio. Si de pronto esto puede enredar o de pronto puede sonar un poco extraño, un poco largo, también lo otro que se puede hacer es entrar a la función de punto 10 y simplemente cambiar su estado de no silenciable por un estado de sí silenciable. Simplemente vamos a escoger función de punto 10, vamos a la opción 3 que es silenciable y vamos a cambiar el no por un sí. Eso es lo que se puede hacer. También ya lo vamos a ver un poco directamente en el panel para que quede un poco más claro. Y otra función que tenemos, digamos, para usar dentro del panel y que queremos también mostrar en esta oportunidad es la función de verificación de alarma. La función de verificación de alarma es una función que traen los detectores que nos va a permitir reducir las incidencias de falsas alarmas que se puedan tener dentro del proyecto. ¿Cómo funciona? Vamos a tener una especie de tiempos, de etapas de funcionamiento dentro de esta verificación de alarma y vamos a ir explicando una por una. Entonces, si yo activo la verificación de alarma en un detector y a ese detector le llega una señal de alarma, hagamos de cuenta que le llega una señal de humo, ese sensor va a detectar la alarma, pero no va a avisar nada del panel. Entonces, él va a esperar un tiempo que se puede programar entre 1 y 16 segundos, por defecto son 6. Entonces, ese sensor apenas recibe la señal de humo, no le avisa al panel, sino que espera este tiempo y posteriormente se reinicia. Una vez se reinicia el detector, él toma 5 segundos en arrancar y en estar en funcionamiento nuevamente. Este es un tiempo fijo que no se puede cambiar. Quiere decir que si a los 6 segundos que llevábamos antes en programación le sumamos estos 5, ya llevamos 11 segundos. Y después de ese tiempo comienza una fase que se conoce como el periodo de confirmación, que es una ventana en la cual durante 60 segundos, si el sensor recibe nuevamente o continúa con la señal de humo, ahí sí se va a alarmar y ahí se le va a avisar al panel. ¿Para qué sirve esto? Pongamos un caso práctico. Entonces, tengo un detector de pronto en una sala de juntas o en una cafetería y existe una persona fumando. Gracias a ese humo de cigarrillo, ese humo de cigarrillo alcanza al detector, entra dentro del detector, el detector lo ve. Sin embargo, como tiene activa la verificación de alarma, no le avisa nada al panel, sino que espera un tiempo que por defecto, como les decía allí, son 11 segundos. Muy seguramente durante ese tiempo ese humo de cigarrillo ya se ha diluido, ya ha salido del detector, ya no existe más. Entonces cuando el sensor vuelve a estar operativo, pues ya no ve esta señal de humo, ya no la siente, ya no está presente. Entonces simplemente aquí no ha pasado nada, no sonaron sirenas, no se activó una falsa alarma sin necesidad. Sin embargo, si de pronto no fuese una señal de humo de cigarrillo así como tan espontánea, como tan corta, sino que de pronto sí fuese una señal de incendio en general, una señal de incendio real. Entonces, una vez se acaba este tiempo, el sensor va a tener todavía humo en su interior o va a llegarle nuevamente humo
durante este tiempo y el sensor se va a alarmar. Si se acaba esta ventana, que puede ser de 60 segundos máximo, y no vuelve a haber humo dentro del detector, pues tampoco va a pasar nada. ¿Listo? Entonces, esta es una función interesante que nos va a permitir reducir falsas alarmas, especialmente en aquellos sitios que pueden ser más propensos a ella. Entonces, áreas cercanas de pronto a cocinas, a saunas, a cafeterías o cosas por el estilo, donde se nos puede generar como tal una condición de falsa alarma con frecuencia. No quiere decir entonces que vayamos a eh, utilizar esta función indiscriminadamente. Entonces hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. La primera, esta función de verificación es únicamente para sensores de humo. Y tiene sentido. No tiene sentido que yo instalara o programara esta función de verificación de pronto en una estación manual. Porque pues no estamos tan propensos a una falsa alarma por una condición como estas. Entonces es únicamente una función dedicada para sensores de humo, que se puede activar y desactivar en cada uno de los sensores. Entonces no es una función general que aplique a todos los detectores al tiempo, sino que en cada uno de los detectores yo la puedo configurar. Y hay que usarla con cuidado porque durante ese tiempo de reinicio y arranque, durante ese tiempo el sensor no le avisa nada al panel. Entonces, si yo simplemente empiezo y le programo a todos los detectores esta función de verificación y a todos les pongo la mayor cantidad de tiempo posible, pues entonces lo único que estoy haciendo es generar una demora general en la activación de las sirenas y pues tampoco ese es el propósito. Entonces es simplemente hacer un análisis y ver en qué detectores sí, en qué detectores no. Por eso decimos acá, es una opción interesante, una herramienta interesante, pero hay que usarla con precaución y únicamente como una herramienta para reducir falsas alarmas. Esta digamos que es lo que se pretende. ¿Que cómo se hace? Pues desde acá lo podemos ver, es muy sencillo. Simplemente vamos a entrar al menú de programación y vamos a ir a la programación de entradas. Allí vamos a escoger el número del punto al cual a mí me interesa activarle la verificación de alarma. Digitamos el número de ese punto y en sus opciones vamos a ir a la opción de verificación, que es la opción 3, donde vamos a cambiar la verificación por un sí. De esta manera vamos a arrancar a hacer esa verificación. Les decía que el tiempo inicial de espera se puede programar, se puede cambiar. Eso también se hace desde la programación. Entonces vamos a entrar al menú de programación principal. Vamos a ir a la opción 3, que es la programación de sistema. Vamos a entrar a la opción 2, que son los temporizadores. Y vamos a escoger la opción 1, que es el tiempo de reinicio de los sensores de humo. Allí como tal tenemos un valor de 6 segundos por defecto, como les comentaba, pero se puede trabajar en un rango desde 1 hasta 16 segundos. Acá podemos dar un tip, y es que esa verificación de alarma, si bien no se avisa dentro del panel, no se ve en pantalla, yo sí puedo generar de pronto una activación de un relevo, por ejemplo, que me permita identificar que el panel ha entrado en modo de verificación. De esta manera este relevo podríamos conectarlo a alguna especie de chicharra, a alguna especie de baliza o de algún dispositivo similar que esté ubicado en cuarto de control y que ponga en alerta al personal, sabiendo que si esta chicharra, esta baliza se activa, es porque hay una verificación del arma en curso, porque hay un detector que está diciendo que está presente una condición de humo y que está esperando a ver si se confirma o no. Para ello todo lo que se debe hacer es a esta señal de relevo, por ejemplo, asignarle la zona 59, que es la zona de verificación de alarma. ¿Listo? Entonces antes de pasar a la parte de los problemas típicos, vamos a terminar estas funciones adicionales mostrándolas directamente desde el panel, viendo cómo se trabajan. Entonces, por acá tenemos un equipo demo donde ya tenemos como tal una serie de elementos configurados y programados. Para los que no han participado del entrenamiento principal, pues les comento que tenemos aquí. Son básicamente dos cableados clase B, donde por el primer cableado clase B tenemos dos módulos de entrada con las direcciones 90 y 91. Estos dos elementos de entrada los estamos trabajando para simulación con dos botones, uno cada uno, que nos permiten activarlos y simular ciertas condiciones con ellos. Ya programado tenemos que este botón simula las condiciones de alarma del piso 1 y este botón simula las condiciones de alarma del piso 2. Por el otro lado tenemos un módulo de entrada y salida y tenemos un sensor de humo. En este módulo de entrada y salida tenemos la dirección 167.
Al ser un módulo de entrada y salida estamos usando sus dos conexiones. En la entrada tenemos esta estación manual, que es una estación manual convencional. Quiere decir que me entrega simplemente un contacto seco, esa la estamos llevando a la entrada. Y a la salida de este módulo estamos conectando un LED que nos permite identificar cuando se ha activado su releo, cuando se ha activado su salida. Y finalmente, como les decía, por este lado tenemos un detector con la dirección 210, en este caso es un detector óptico térmico. Para verificar la parte de notificación tenemos entonces por este lado dos LEDs que están representando a la salida de NAC 1 y a la salida de NAC 2, de manera que podamos saber cuándo estas salidas se han activado. Entonces vamos a empezar una por una de las cosas. Vamos a ver primero lo que es el manejo de la interfaz de usuario, y ya sabíamos entonces, como les decía, usar el botón de reconocimiento, de silenciamiento de alarmas y de reset. Pero vamos a ver ahora estos otros cuatro botones de función. Entonces teníamos primero el botón de evacuación, el botón de drill. Entonces cuando yo oprimo el botón de la campana, el botón de drill, como ustedes se pueden dar cuenta, acá ya se han encendido las dos salidas NAC automáticamente. Entonces es un momento en el cual pues las personas deben evacuar, y simplemente cuando este simulacro, cuando esta evacuación finaliza, entonces yo vengo y oprimo la tecla asterisco, y de esta manera nuestras salidas NAC se han apagado. Como se pueden dar cuenta, es un botón pues bastante fácil, o una función bastante fácil de utilizar. Por otro lado tenemos acá el botón de anular y desanular, o de activar y desactivar, que como les decía nos permite sacar, por decirlo así, de la programación a un elemento por un tiempo para que no me genere alarmas. Entonces podemos hacerlo por ejemplo con este punto. Este es el punto, es el 90. Entonces si yo lo activo, este es un punto que me genera, como se pueden dar cuenta acá, la activación de las sirenas, me genera aviso en pantalla, activación de la alarma de fuego y un evento de fuego, como se puede ver acá. Entonces, si yo no quiero que esto suceda porque de pronto en el área donde está este punto vamos a realizar alguna intervención o algo así por el estilo, entonces lo que podemos hacer es anularlo. Para anularlo entonces voy a oprimir el botón de anular. Aquí me pregunta qué deseo hacer, si deseo activar o desactivar. Entonces lo que voy a hacer es desactivar con la opción 1. Me pregunta si deseo desactivar entradas, salidas o el discador telefónico. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo desactivar el punto de entrada para que no me genere alarmas, o desactivar las salidas, de forma que si bien este punto me genera alarmas, no se van a replicar o no se van a manifestar por medio de las sirenas. Puedo hacer cualquiera de las dos. Hagamos acá primero la desactivación de las entradas. Entonces me pregunta si quiero hacer una desactivación general de todas las entradas o individual de algún punto en particular. En este caso pues me interesa hacerlo individualmente. Y me pregunta qué punto deseo desactivar. En este caso entonces vamos a escoger el punto 90, que es este que está acá. Confirmo con la tecla Enter y simplemente me salgo. Listo. De esta manera este punto va a estar deshabilitado, y como les decía en la presentación, me lo va a mostrar como un punto en DBL, Disable. Esto no es que esté en problema, es que está deshabilitado. Si ese punto está deshabilitado, si el punto 90 del piso 1 está deshabilitado y yo vuelvo acá a activarlo, como se pueden dar cuenta, el comportamiento es completamente distinto. Aquí no tenemos ninguna generación de alarma. Entonces este punto como tal puede estar recibiendo el humo o puede estar recibiendo la alarma, pero como está desactivado pues no me va a generar nada. De ahí a que es muy importante que una vez se termine el proceso de mantenimiento o lo que sea que estén haciendo en el área, yo vaya nuevamente y active este punto. Como les decía, no se me va a olvidar porque este mensaje de aquí no se va a quitar. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga acá nuevamente al botón de activar y desactivar y escoja ahora la opción de activar. De esta manera entonces puedo activar nuevamente, simplemente repito el proceso. Voy a activar las entradas, voy a activar individualmente, voy a escoger el punto que me interesa, en este caso el punto 90, que es este que tenemos aquí. Confirmo con Enter y me regreso. De esta manera nuevamente tenemos el sistema en estado normal. Esta como tal pues es una función, como les decía, bastante interesante. Se puede activar o desactivar las entradas o las salidas.
Lo otro que tenemos acá bajando es el botón de pruebas. Entonces, como les decía, el botón de pruebas nos permite hacer diferentes tipos de pruebas. Algunas, digamos que no son tan frecuentes, tan comunes o tan utilizadas. Son 9 en total, no vamos a verlas todas, sino que vamos a ver las que en realidad pues son interesantes o comunes en un proyecto normal. La primera es el modo de prueba y este pues digamos que es una de las más utilizadas. Entonces, cuando yo ingreso al modo de prueba, el panel como tal me va a preguntar cómo quiero hacer yo estas pruebas. Si lo quiero hacer con una confirmación de los NAC o lo quiero hacer silencioso. Podemos verlas ambas. Vamos a escoger primero confirmación por medio de NACs. Y el sistema queda en espera. Entonces, aquí lo que está pasando es que se debe presentar la activación de una alarma para que los NAC se activen. Entonces, podemos nuevamente hacer uso de mi botón para activar la alarma del punto 90. Entonces tenemos una alarma, tenemos activación de las sirenas por un periodo corto, ellas se desactivan. En este momento ya puedo yo hacer de cuenta que ya terminé la prueba del punto. Entonces la confirmación se va a producir después del reinicio. Aquí me dice que se está reiniciando ese punto, el punto 90 se está reiniciando y se está guardando. Y se va a producir dos veces la activación del módulo NAC o de las salidas NAC para confirmación. Entonces allí tenemos una activación y se va a producir una nueva activación con la cual concluye como tal la prueba de este punto y nos aparece en pantalla punto OK 90. Entonces ya de esta manera tenemos listo el punto 90, no hay necesidad de que el panel pase alarma y que tenga que silenciar las sirenas y reiniciarlo y todo ese cuento como largo, sino que simplemente lo activo dentro del modo de pruebas, tengo la confirmación por medio del NAC y ya me queda registrado acá como que el punto 90 estuvo ok. Si de pronto quiero hacerla aún incluso más rápido y no quiero esperar el tema de la activación del NAC, yo puedo regresar nuevamente al menú de pruebas, escoger nuevamente el modo de pruebas, pero decir ahora que sea silencioso. Si yo le digo silencioso, entonces ahora sí no se va a realizar ningún tipo de activación de, de sirenas. Entonces simplemente cuando yo vengo y genero la prueba de mi punto 90, en este caso activo la alarma, entonces como se dan cuenta no hubo ningún tipo de activación de sirenas, sino que inmediatamente pasamos a la fase de reinicio del punto, de almacenamiento de esa prueba. El resultado va a ser exactamente el mismo, me va a decir que el punto 90 está en estado OK, que la prueba resultó OK y el sistema queda en espera del siguiente punto. La única diferencia es que no se activaron las sirenas, como se pudo ver allí. Entonces, esta es una función interesante para no perder tanto tiempo al momento de hacer las pruebas eh, en el momento de entrega y en las revisiones posteriores. Existen allá otras opciones donde les decía que hay una bien interesante que es la prueba de las salidas. Entonces, yo puedo escoger la prueba de las salidas que está ubicada en la posición 6. Entonces, aquí podemos ver 6, prueba de salida. Allí como tal me permite probar tanto los NACs como los relevos, que son las salidas a las cuales yo tengo acceso dentro del panel. Vamos a probar ambas. Entonces entro aquí a NACs con la opción 1. Puedo probar los NAC locales, que son los dos NACs a los cuales tenemos acceso directamente en tarjeta, o los remotos, que son las fuentes remotas que se pueden conectar al panel. Vamos a escoger los locales, que son los que tenemos acá. Tengo el NAC 1 y el NAC 2, que yo los tengo aquí representados con estos LEDs. Escojamos el NAC 1 y desde acá presionando el 1 lo podemos encender, presionando el 0 lo podemos apagar. Entonces, como les decía, esto es una manera, digamos, efectiva de probar si el cableado está bien realizado, si efectivamente le está llegando voltaje a las sirenas, si efectivamente están sonando. Yo simplemente con el 1 las enciendo, como se pueden dar cuenta acá, y con el 0 las apago. Entonces, enciendo, apago. Puedo hacer lo mismo con el NAC 2, pues simplemente desde acá lo enciendo o lo apago, dependiendo de lo que se necesite. Adicionalmente también podemos probar los relevos. Entonces desde aquí yo puedo hacer la prueba de los relevos. Puedo probar los relevos locales, que son los que tiene el panel. Puedo probar los relevos remotos, que son unas tarjetas que se conectan al bus de datos. O puedo probar relevos por el lazo multiplexado, relevos direccionables, llamémoslo así. En este caso tenemos uno, que es este módulo de entrada y salida. Entonces vamos a escoger la opción 4. Este módulo, les comentaba, tiene la dirección 167. Esa dirección la toma la entrada. Quiere decir que la salida de relevo toma la 168.
Entonces vamos a escoger aquí 168, enter, y nuevamente tenemos acceso a la misma opción, encender y apagar. Entonces con el 1 enciendo, se pueden dar cuenta de pronto allí que el LED se ha encendido, y con el 0 lo apago. Entonces de esa manera puedo probar también que los relevos se están activando. Esto, por ejemplo, si en el proyecto estamos liberando puertas por medio de los relevos, entonces si quiero saber si se van a liberar efectivamente, pues desde acá puedo probar los relevos y verificar después que con la programación que vamos a hacer con las alarmas de fuego pues también se activen estos relevos. Es un modo interesante. Entonces podemos volver nuevamente hasta los modos de prueba. Ya vimos el modo de prueba general, prueba de caminado, walk test o como le quieran llamar. Ya vimos la prueba de salidas. Desde aquí también se puede probar la tarjeta de lazo. Les decía, esa opción es la opción 8 que dice prueba de MUX. Cuando yo entro a prueba de MUX me pregunta cuál de los dos buses quiero probar, de cuál quiero obtener información. Entonces recuerden que una tarjeta de lazo direccionable tiene dos salidas para manejar dos clases B, que es precisamente lo que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? Entonces por una salida tengo dos elementos, por la otra tengo otros dos elementos. Escojamos la salida 1 para un ejemplo. Y desde acá puedo listar los dispositivos o listar los hoyos que llaman acá o las direcciones que no han sido utilizadas. Entonces, en este caso únicamente tengo dos dispositivos, el 90 y el 91. Si yo le pido una lista de esos dispositivos con la opción 1, entonces pues me va a mostrar que tengo el 90 y el 91, no tengo nada más. Si yo le pidiera que me mostrara los hoyos o de pronto los espacios libres, llamémoslo más bien, las direcciones que no están siendo utilizadas, pues me va a mostrar una gran cantidad. Me va a mostrar el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, todos desde el 9 hasta el 128, que son los puntos que se pueden poner en esta salida, a excepción del 90 y el 91 que ya están siendo utilizados. Algo muy similar va a pasar si yo me regreso y hago la prueba MUX por la salida 2. Allí vamos a tener el mismo menú. Desde allí también puedo listar los dispositivos. Entonces con la opción 1 yo puedo listar y él me va a mostrar el 167, el 168. Recuerden que este elemento coge dos direcciones. Y el 210 que es el sensor. Entonces ya sé que esas direcciones están siendo utilizadas. No podría escoger otras. ¿Listo? Entonces esta es digamos que una herramienta interesante, especialmente cuando yo voy a agregar dispositivos nuevos. ¿Listo? Por último, en este menú de pruebas encontramos la opción de prueba de sensibilidad. Yo acá tengo únicamente un sensor, entonces tal vez no es una prueba muy completa, pero vamos a verla. Cuando yo le digo prueba de sensibilidad, él va a escanear dentro del lazo y dice que ok, hay un sensor con prueba de sensibilidad. Entonces pues evidentemente es uno solo porque pues yo aquí tengo solamente un sensor. En un lazo pues más grande me va a decir cuántos sensores efectivamente pasan la prueba de sensibilidad y cuántos están en estado de falla. Entonces esto digamos que es una prueba que se puede hacer. La información como tal de pronto de una falla, pues los detectores también la envían de manera individual. Si de pronto es por un tema de suciedad, todos los detectores vienen con una detección del nivel de suciedad directamente embebida en su funcionamiento. Entonces desde allí cada detector también lo puede avisar, pero esta es una forma de sacar como una especie de reporte. Listo, entonces estos son los modos de prueba. Y finalmente el último botón que tenemos acá es el botón de historial. Entonces en el botón de historial, como les decía, vamos a poder ver los últimos eventos que han sucedido con el panel. Aquí tengo ya guardados 109 eventos, los cuales se muestran con la fecha, la hora y el usuario en el caso que se necesite. Acá por ejemplo me muestra cuántas veces he ingresado a programación. Me puedo mover hacia arriba y hacia abajo con las teclas 2 y 8. Entonces yo aquí puedo empezar a regresar dentro de los eventos. La gran mayoría son ingresos y salidas de la programación. Se reportan como PBA. Acá podemos ver como tal reinicios de alarma de incendios, alarmas de incendios. Podemos ver también, bueno, son todas las pruebas que hicimos con el punto 90, como se pueden dar cuenta. Acá tal vez estas siglas por el tamaño de la pantalla tal vez no son muy fáciles de entender. Sin embargo, más adelante vamos a ver que desde el software de programación se puede leer este histórico de eventos y allí como tal la información se va a ver un poco más completa. Listo, entonces
pues tal vez con un poco más de experiencia se puede saber que esto, por ejemplo, es una desactivación de un punto de incendio, el punto de incendio 90, y algunas otras cosas acá se pueden leer de pronto de una forma más clara. Si no, pues simplemente nos llevamos el histórico de eventos al panel y desde allí podríamos tener pues una información un poco más completa. Listo, esto es como tal lo relativo a la parte de las funciones extra o de los botones adicionales que podemos tener en pantalla. Veíamos también algo relacionado con los usuarios. Ya sabemos que tenemos usuario de programación 098, clave 0 para programación, 9876 como clave, pero decíamos que también podemos generar nuevos usuarios. Entonces desde acá yo puedo entrar a la programación 9876 y acá en seguridad, la opción 2, vamos a encontrar los pines de usuario y las autorizaciones de usuario. Entonces en pines de usuario yo puedo cambiar el pin de programación o el pin de los usuarios. Vamos a generar un usuario nuevo. Tengo usuarios del 1 al 99. Me voy a inventar, por ejemplo, el usuario 7. Y a ese usuario 7 le voy a poner una clave. Digamos, por ejemplo, 1597. Ya tengo creado ese usuario con esa clave. Y a ese usuario le puedo asignar como tal una autorización. Entonces me voy a regresar acá y voy a ingresar a la opción de autorizaciones, la opción 2. Me va a preguntar a qué usuario le voy a dar autorización. Le voy a dar usuario 7, que es el que creamos. Y puedo darle el nivel máximo, el nivel medio o el nivel mínimo. Si yo le digo, por ejemplo, nivel medio, que es el que no admite programación, entonces ese usuario no va a poder hacer programación, no va a poder hacer desactivación, pero sí va a poder hacer otras cosas, como por ejemplo las pruebas, como por ejemplo ver el histórico, como por ejemplo los simulacros. Entonces, si yo ingreso a programación, trato de entrar a programación con la clave 1597 que le di al usuario 7, me va a decir que la programación está restringida por su nivel de autorización. Sin embargo, no me va a pedir clave para los simulacros, no me va a pedir clave para los históricos, porque allí como tal, pues digamos que no se ha definido de esa manera. Si yo quiero definirlo de esa manera, que me pida clave para el resto de funciones, entonces lo que podemos hacer es ingresar acá nuevamente a la programación y vamos a entrar acá a la programación de sistema, a la opción 5 de solicitar PIN, que por defecto en la opción local, que es este teclado que tenemos aquí, está en no, nos está pidiendo PIN. Voy a cambiarlo por un sí y me voy a salir. De esa manera, entonces, si se dan cuenta, va a cambiar un poco la forma en la cual se muestra la pantalla y siempre se va a pedir primero un PIN para saber si la persona tiene permiso o no. Entonces, si yo trato, por ejemplo, de hacer la evacuación, me dice que primero debo ingresar el PIN. Entonces, nuevamente lo intentamos. Mi usuario 1597, este sí tiene permiso de hacer evacuación. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Desde acá, generar como tal, ahora sí la evacuación, ya que estoy logueado como un usuario. ¿Listo? Entonces, vamos a programar. Me dice que no puedo programar porque pues estoy con el usuario que no es con el 1597. Entonces, vamos a meter la clave de programación que sí tiene permiso, que es la 9876. Entramos a la programación y vamos a retirar en programación de sistema, en la opción del PIN, en la opción local, vamos a decirle que no se pida el PIN para que nos deje mover más fácil la pantalla. ¿Listo? Entonces, esto es lo relativo al tema de las claves de usuario, que es lo que veíamos también. Lo otro que veíamos estaba relacionado con la opción de manejar las alarmas silenciables o no silenciables. Entonces ahí también como tal podemos tener una explicación rápida de lo que se ha hecho hasta el momento. Entonces,
Podemos generar que la entrada 1 active únicamente el NAC 1 y que la entrada 2 active únicamente el NAC 2. Eso ya lo hemos visto, se puede realizar fácilmente por medio de grupos. Entonces yo vengo acá a la programación 9876, entro primero a la programación de las entradas. En este caso vamos a programar la entrada 90 y la entrada 91. La 90 la vamos a asignar a una zona. Podemos inventarnos un número cualquiera, por ejemplo el 31. Y vamos a ir también al punto 91. El punto 91 también lo vamos a meter en una zona de salida, en un grupo. Esto ya lo habíamos visto antes. Vamos a poner acá el 32. Y luego simplemente vamos a volver y vamos a entrar a la programación de salidas. En este caso es la opción 5. Vamos a ir a los NACs locales, tanto el NAC 1 como el NAC 2. Al NAC 1 le vamos a decir qué zona es el que lo va a disparar. Entonces ya sabemos que la zona 53 es la de alarma general. Con esta zona 53, que es cualquier tipo de alarma de cualquier dispositivo, el NAC se va a silenciar. Pero cuando utilizo una específica, una zona específica, en este caso la 31, que es la del piso 1, ahí vamos a tener que esas alarmas se van a convertir en no silenciables y ya lo vamos a ver. Entonces vamos a terminar aquí primero, vamos a ir al NAC 2, que es el otro que nos hace falta acá. Le vamos a asignar como tal una zona. Vamos a escoger la zona 32, que fue la que creé para la entrada 2. No quiero que se dispare con nada más, solo con esta zona. Esto lo paso rápido, porque como les digo ya los habíamos visto en eventos pasados. Me salgo. Vamos a hacer la prueba para que ustedes vean lo que se acabó de hacer. Entonces yo activo la entrada 1 y a diferencia de lo que pasaba antes, ahora solamente se va a activar la salida NAC 1, como ustedes se pueden dar cuenta acá. Sin embargo, si yo oprimo el botón de silenciar sirenas, como ustedes se pueden dar cuenta, a pesar de que oprimí silenciar sirenas, acá siguen sonando las sirenas. Entonces, ¿cómo se puede de alguna manera solucionar esto? Entonces, la idea es tener una función de punto para estos elementos que permitan manejar alarmas silenciables. Entonces les decía en la presentación que uno puede crear una función de punto nueva o se puede modificar la que ya tenemos por defecto, que es la función de alarma 10. Entonces vamos a entrar a la programación 9876. Vamos a entrar a las entradas. Recuerden que esto se trabaja directamente en las entradas. Y tenemos la opción 2, que es la opción de funciones de punto, donde les decía que tenemos 16 funciones de punto, las cuales podemos manipular. Podemos crearlas, digamos, desde cero, o podemos simplemente modificar las que ya están. Entonces, si yo quiero, puedo, por ejemplo, para hacerlo más rápido, simplemente irme a la función 10, que es la función de alarma por defecto, y cambiarle su comportamiento por defecto, que es el comportamiento de ser no silenciable. Entonces acá simplemente me voy a ir a la opción de silenciable, que es la opción 3. Como se pueden dar cuenta, en este momento está en no silenciable. Lo voy a cambiar por un sí con el número 1 y me voy a regresar simplemente. Como estos puntos, todos los puntos por defecto tienen la función 10, entonces ahora cualquiera de estos puntos que se active y que genere una activación de sirenas, sí va a permitir que se silencien las sirenas. Entonces lo podemos repetir. Venimos acá a hacer la activación de nuestra alarma de piso 1. Nuevamente tenemos activación de sirenas. Reconozco el evento y si yo oprimo ahora el botón de silenciar sirenas, ahora sí tenemos como tal aquí el silenciamiento de las mismas. Entonces esto va a depender pues de lo que el cliente o el proyecto necesite, pero normalmente es una función pues digamos necesaria. Entonces aquí simplemente vamos a devolver el punto a su condición original y vamos a reiniciar. Esto es lo relativo entonces a lo que tiene que ver con las alarmas silenciables. Y lo último que vimos como funciones extra estuvo relacionado con la parte de la función de verificación de alarma. Entonces, como les decía, la función de verificación de alarma está dada únicamente para detectores. Entonces ya no voy a usar más aquí estos botones, sino que vamos a usar este detector.
Para pruebas rápidas se pueden usar imanes. Ustedes saben que el imán es un método de funcionamiento, un método de prueba habilitado, pero únicamente para estas pruebas de comunicación, llamémoslo de alguna manera. Para pruebas de funcionamiento siempre va a ser requerido hacer pruebas con spray o con humo real. Esa prueba del imán es únicamente, digamos, una prueba rápida. Para la prueba del imán tenemos aquí marcado en el sensor una letra T. A esta letra es que tenemos que acercar un imán. Entonces tenemos este detector, no tiene la función de verificación de alarma activa. Entonces si yo le acerco el imán, el LED va a empezar a parpadear un poco más rápido hasta que se genera como tal la alarma. Aquí tenemos activación de alarma en el punto 210. Pues, ¿esto por qué se activó? Simplemente porque hubo una alarma general, ¿cierto? Una alarma en el sensor, una alarma sin ningún tipo de verificación. Ahora, si yo quiero activarle la verificación a este detector, entonces lo que podemos hacer es lo que les explicaba en la presentación. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Vamos a ir a la programación 9876. Vamos a ir a las entradas nuevamente porque esto es una entrada, programación de entradas. Vamos a escoger el número de punto que me interesa. En este caso es el punto 210, que es la dirección de este sensor. Y allí como tal vamos a tener acceso a sus funciones de programación, dentro de ellas la opción 3, que es la opción de verificación. Entonces yo entro y escojo la opción 3, verificación, creo que la ven aquí, verificación, la cual por defecto está en no. Entonces si yo la cambio por un sí y me regreso y me salgo por completo de la programación para guardar, entonces vamos a ver la diferencia de lo que vamos a tener acá. Entonces aquí como tal ya no va a haber una alarma instantánea, sino que el sensor va a quedar en un estado como de espera, por llamarlo de alguna manera. Entonces vamos a repetir el proceso. Voy a acercar aquí el imán, van a ver que el LED empieza a parpadear un poco más rápido. Ahí está parpadeando más rápido. Sin embargo, como tal, como ustedes se pueden dar cuenta, no se activó la alarma. En este momento hagan de cuenta que el humo entró, el sensor lo vio, sin embargo el sensor no le avisó nada al panel, sino que se reinició y está esperando. Entonces ya después de este tiempo, ya seguramente pasaron los 11 segundos que tiene por defecto, ya en este momento estamos en la ventana de los 60 segundos, en la cual si vuelve a haber presencia de humo, si yo vuelvo acá a acercar como tal mi imán simulando que hay una alarma, ahí sí se va a avisar al panel. Entonces inicialmente no se produjo alarma, pero como se produjo después en esa ventana de tiempo, pues entonces ahí sí se dio. Ahora, quedamos un poquito ciegos y de pronto no nos pudimos dar cuenta que efectivamente se activó como tal esa verificación. Entonces yo les decía que un pequeño tip es que podemos usar una salida de relevo que nos permita ver cuando esta verificación se ha activado. Vamos a usar precisamente este relevo que tenemos aquí como símbolo o como muestra de que estamos frente a una tarea de verificación. Entonces volvemos a la programación. Vamos a ir ahora a la programación de salidas. En este caso es la opción 5, programación de salidas. Tenemos que es un relevo, entonces vamos a escoger la opción de relevos. Es un relevo direccionable, un relevo que está conectado al bus MUX, al bus direccionable. Entonces vamos a escoger la opción 4. Y les decía que la dirección de este relevo es la dirección del módulo más 1, 167, por ende, este es el 168. Acá le puedo decir a qué zona le hace caso. Entonces, por defecto este relevo estaba programado para activarse frente a cualquier alarma, la zona 53, la misma que tenían las sirenas. Por eso de pronto algunos pudieron ver que se estaba activando este relevo cuando había alarma. Ya no quiero que se active frente a alarma, ahora quiero que se active frente a verificación de alarma, que es la zona 59. No se va a activar frente a nada más. Entonces ahora este relevo me va a servir como un indicativo para saber que algún sensor dentro del proyecto está en tarea de verificación de alarma. Entonces nuevamente vamos a repetir acá, voy a acercar el imán y ustedes pueden ver acá que se activó el relevo, me está indicando que hay una verificación de alarma en curso, ya se apagó, el sensor se está reiniciando. 5 segundos después el sensor queda nuevamente activo para su uso y nuevamente empieza esa ventana de máximo 60 segundos
donde si se presenta nuevamente una condición de alarma, se va a considerar alarma, pero si no se presenta dentro de esos 60 segundos, pues el sensor vuelve a su operación inicial, donde si vuelve a haber una alarma después de los 60 segundos, pues vuelve a activarse la verificación. Ese es básicamente el propósito de esa tarea. Entonces, con esto como tal, lo que podemos tener pues es, digamos que una condición interesante de rechazo de posibles condiciones de falsas alarmas que suelen presentarse en áreas como las que les mencionaba, de pronto como salas de juntas, de pronto como cafeterías, de pronto como sitios donde se puedan presentar estas señales de humo, llamémoslo espontáneas o llamémoslo intempestivas o algo así por el estilo. ¿Listo? No sé si ya habrán pasado los 60 segundos. Podemos esperar un par de segundos más. Quiero que vean qué pasa si después de finalizada esa ventana de espera yo vuelvo a activar o vuelvo a acercar el imán. Pues como ya pasó la ventana de espera, va a volver a suceder la verificación. Yo creo que ya pasaron los 60 segundos. Vamos a activar aquí nuevamente. Como ustedes se dan cuenta, no hubo activación de alarma, sino que hubo una activación de la verificación de alarma, que es esa tarea en la cual está el detector, empieza el reinicio y luego vuelve a comenzar nuevamente entonces la ventana de espera. Yo creo que ya estamos en esa ventana de espera donde si acerco el imán, entonces ahora sí hay como tal una alarma. Espero que haya quedado entendido cuál es ese concepto de la verificación de alarma. Entonces voy a volver acá a la presentación para continuar con la presentación y hablar del siguiente tema, que es la solución de problemas típicos. Entonces, eso es en realidad bastante corto. Hay diferentes tipos de errores que se pueden presentar en el panel, pero los principales están relacionados con estas tres pantallas y por eso las quise resumir acá. El primer problema, aquí están los mensajes en español, pero también se pueden tener en inglés. Entonces, el primer mensaje me dice falla en cableado de MUX. Entonces, este es un problema típico que se presenta especialmente cuando el proyecto ha sido cableado en clase A y de pronto se ha presentado una apertura en el lazo. Quiere decir que teníamos clase A, teníamos un lazo que iba a salida del panel y regresaba al panel y en algún punto se abrió. Entonces esto quiere indicar que hay una falla en el cableado MUX. O otra razón es que de pronto yo a conciencia haya cableado en clase B, pero en la programación le dije que estaba en clase A. Y eso lo podemos simular, ahorita lo vamos a solucionar. Entonces, ¿cuál es la solución para esta pantalla de error? Muy sencillo. Si el cableado es en clase A, tengo que ir a buscar dónde está el posible punto de apertura. Lamentablemente el panel no me va a decir dónde se abrió el lazo, no tiene la capacidad de hacerlo. Solamente me está diciendo que se abrió el lazo en algún sitio. Entonces me toca ir a verificar dónde se abrió. Si de pronto el cableado no es clase A, sino que es clase B, pues entonces lo que debo hacer es el cambio en la programación. Simplemente voy al menú de programación, voy a la opción 9, voy a la opción 3, que es el tipo de lazo, y cambio por clase B. Eso es precisamente lo que vamos a hacer ahorita. La segunda falla típica es un mensaje parecido pero diferente. Si se fijan, aquí también me habla de una falla de cableado, pero me da la información específica de en qué MUX se está presentando, si en el MUX A o en el MUX B. Entonces, cuando a mí me dice falla de cableado en el MUX A o en el MUX B, ya sé que el problema es un cortocircuito. Si es un cortocircuito en la salida A, pues me va a decir MUX A. Si es un cortocircuito en la salida B, me va a decir MUX B. Entonces, la solución para este tipo de situaciones, pues digamos que es buscar el corto a ver dónde se está presentando. En ocasiones puede ser desgastante, pero hay un tip que digamos ayuda a encontrar rápidamente dónde está el corto. Y es que se pueden ir desconectando paulatinamente las secciones y de hecho se puede hacer una intervención por mitades. Entonces, si yo tengo un lazo de 100 dispositivos y me aparece que está en corto, yo puedo ir al dispositivo 50 y abrir el cableado. Si la falla se quita, es porque la falla estaba del 50 para adelante. Si la falla no se quita, es porque la falla está del 50 para atrás. Si no se quita, entonces me voy y abro en el 25 y nuevamente evalúo. Si la falla se quita, estaba del 25 para adelante, si no se quita, estaba del 25 para atrás. Y así, voy partiendo el lazo por mitades y de esa manera puedo llegar rápidamente a la sección de cableado que me está generando ese corto. Y un último problema, que de pronto no es tan claro por la traducción que se tiene, pero que digamos aprovecho acá para explicarlo. Cuando aparece problema de falla base estamos hablando de
tierra. Este es un problema muy clásico en los sistemas de incendio. Entonces, si alguna de las conexiones de alimentación del panel se aterriza, normalmente con la tubería o con el mismo gabinete, nos va a salir una falla de tierra. Entonces, esto como tal puede ser producto de un lazo de dispositivos, es como lo más común. Cuando yo hago la instalación y de pronto halo el cable por la tubería, puede que rasgue el aislante y ese cable quede haciendo contacto con la tubería, es algo muy común. O pueden haber otras causas, ¿cierto? Pero entonces, si es el lazo el que está aterrizado, pues debo verificar dónde se está presentando ese aterrizamiento. ¿Cómo lo hago? Pues de la misma manera que revisamos los cortos. Puedo ir revisando mitades por mitades del lazo hasta llegar al punto en el cual se está presentando el problema. Puede ser también por el lazo de sirenas. Si alguna de las conexiones de sirenas está aterrizando, también me va a mostrar falla de tierra. O puede ser también por la conexión de alimentación del bus de datos. Si alguno de las terminales de alimentación del bus de datos se aterriza, también me va a salir falla de tierra. Entonces yo voy desconectando y voy viendo a ver dónde se quita la falla y pues empiezo a buscar en el cableado dónde se está presentando. Hay otras opciones, si de pronto no es que se esté aterrizando el cableado con la tubería en algún punto, puede ser más bien la tierra del sitio. Entonces, por concepto general, pues la conexión de tierra del edificio no debería tener una señal de voltaje presente. Sin embargo, es posible que se dé. Entonces, pues eso como lo compruebo, simplemente le desconecto la tierra al panel y si la falla se quita, pues es porque por tierra está llegando de pronto una señal de voltaje o eso es lo que me está generando a mí la falla. Y hay una tercera causa que es, digamos, la menos frecuente, pero que también se ha encontrado, y es cuando en el montaje del panel no se ha tenido el debido cuidado y no se han instalado los aislantes que separan la tarjeta electrónica del gabinete. Estos aislantes son importantes, son unos postes plásticos que vienen con los accesorios de montaje del panel. Si yo no los utilizo, existe la posibilidad de que la tarjeta y toda su electrónica trasera quede en contacto directo con el gabinete metálico y por allí se presente un aterrizamiento. Entonces son como las posibles causas de estas fallas. La idea sería pues que ustedes las vean también funcionando en vivo. Entonces voy a pasar aquí nuevamente a nuestras cámaras. Si me permiten voy a tener aquí, voy a obtener un cablecito para hacer las pruebas. Permítanme un momento. Ya tengo entonces aquí un cable. Entonces podemos hacer diferentes tipos de prueba y podemos probar pues las tres cosas que vimos. Lo primero, entonces, yo tengo aquí un cableado clase B, pero podría haberlo programado como clase A. ¿Cómo se hace eso? Entro a la programación y en la programación de lazo, que es la opción 9, que es la programación de MUX. Entonces, quiero que lo vean, programación de MUX. Entonces, en la opción 9, en la opción 3, que es el tipo de lazo, yo puedo decir que es un clase A. Por defecto lo tengo en clase B y es la opción como viene por defecto del panel y es la opción que se me recomienda en este caso porque yo tengo un clase B. Pero si de pronto por error, por desconocimiento, dejo esto en clase A y me regreso, entonces ¿qué va a pasar? Que el panel va a creer que el cableado que se está utilizando en el proyecto es un cableado clase A y va a estar buscando un cableado que sale del panel, que recoge dispositivos y que regresa al panel. Sin embargo, en este caso no lo va a encontrar. ¿Por qué no lo va a encontrar? Porque yo no tengo ningún tipo de retorno. Yo estoy saliendo por un cableado clase B que termina en un punto y estoy saliendo por otro cableado clase B que termina en otro punto. Al no existir ese retorno, pues el panel me va a mostrar esto como una falla en el cableado de mi tarjeta MUX. En este caso no se va a solucionar esa falla generando un puente entre mis dos lazos, porque pues son cosas diferentes, sino que se va a solucionar haciendo nuevamente un reemplazo o una modificación de la programación para indicarle nuevamente a la tarjeta de lazo cuál es el tipo de cableado correcto que tenemos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí ya me arrojó la falla de cableado MUX, y como les estaba diciendo, no se va a quitar por medio de un cable, se va a quitar seleccionando correctamente el tipo de cableado, porque mi cableado es un cableado tipo B. Entonces, para quitar esta falla, yo me vengo a la programación 9876, entro nuevamente a la programación de lazo, entro nuevamente al tipo de lazo y corrijo este error. Mi cableado no es clase A, mi cableado es clase B.
me salgo y de esta manera puedo corregir esa falla que tenía. ¿Listo? Otra falla que podemos tener y que les mostraba en la presentación es cuando se presenta algún tipo de corto en la salida de lazo. Entonces yo acá tengo la conexión entre mis dos módulos, la tengo aquí con dos cables que no están aislados, sino que están aquí simplemente unidos, y que los tengo así para poder hacer lo siguiente. Voy a unir el positivo y el negativo, lo que uno no debería hacer en un proyecto, evidentemente. Estoy uniendo aquí positivo y negativo, y al momento de unir positivo y negativo, pues lo que estoy generando es un corto. ¿En dónde? En la salida A. Como ustedes se pueden dar cuenta ahí, entonces me está reportando que por el MUX A tengo una falla de cableado. ¿Esto qué representa? Un cortocircuito, como se los estoy simulando acá. Él en todo momento está evaluando ese lazo. En el momento que yo separe mi positivo y mi negativo, pues ese corto deja de existir y por ende pues el panel deja de ver eso como una falla. De ahí lo que les decía, que si uno quiere simplemente tratar de solucionar esa falla, pues uno va desconectando las secciones de cableado y pues va encontrando a ver dónde es que se está presentando ese problema. Y la última falla que les mostraba es el aterrizamiento. Para ellos que estaba buscando acá este cable. Entonces simplemente voy a unir aquí con un cable este terminal positivo con mi gabinete. Entonces tengo aquí un pedazo del gabinete y voy a unir el terminal positivo, que lo tengo aquí nuevamente, por eso también generé este cable peladito, y lo estoy uniendo con el gabinete. ¿Para qué? Para generar un aterrizamiento y que ustedes puedan ver cómo se muestra. Esta también es una condición que está en constante verificación. Entonces si ustedes se dan cuenta, allí me sale problema falla base porque estoy haciendo un aterrizamiento. Una vez yo retiro este cable aquí del borne positivo, retiro el aterrizamiento que estaba haciendo, entonces el panel pues nuevamente pues sigue evaluando las condiciones de los lazos, y simplemente cuando deja de ver el aterrizamiento pues se quita la falla. Si se fijan, no estoy tocando el panel, no estoy tocando el teclado, no es algo que se revise por programación ni mucho menos, sino simplemente es algo que el panel mismo lo está evaluando en todo momento. Pues como se pueden dar cuenta aquí, ya eliminamos esa falla simplemente quitando el aterrizamiento. Listo, entonces esa era la simulación de las fallas que podíamos tener. Regresamos entonces aquí a la presentación y podemos entrar finalmente pues a la última parte de la presentación, donde vamos a hablar un poco de lo que son las herramientas complementarias del software RPS. Entonces vamos a mostrar acá dentro de la presentación que se puede hacer. Lo primero, como les comentaba antes, es que se puede hacer la descarga y la visualización del histórico de eventos. Entonces ya nos dimos cuenta que el histórico de eventos desde el panel puede ser un poco engorroso de revisar, pero si lo hacemos desde el software, pues va a ser un poco más fácil. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lo primero, se debe, pues evidentemente, abrir el software de programación, conectarse al panel y leer la información. Eso lo vamos a hacer ahorita, pero pues es lo primero que se debe hacer. Y después de eso, entonces ya puedo yo decirle obtener historial para que el software, perdón, lea el historial de eventos que está en el panel, y después le puedo dar visualizar historial, y ahí voy a tener pues una muestra de los eventos. Ya ahorita lo vemos directamente en el software para que se vea más claro. Adicionalmente, desde el software también se puede tener acceso al diagnóstico del panel. No está pensado esto como un software de monitoreo, ni mucho menos. No es para tenerlo abierto las 24 horas. De hecho, no lo permite, porque una vez yo me quedo quieto en el software de programación, si no hago nada, el software se desconecta. Entonces no está pensado, digamos, como eso, como un software de monitoreo, sino simplemente como una herramienta para que cuando yo me conecte pueda revisar rápidamente el estado de diferentes cosas. Puede ser el estado del panel. Desde aquí como tal puedo visualizar cómo están los LEDs de estado, puedo ver las conexiones de la tarjeta principal, puedo visualizar y ajustar la hora del panel. También tengo acceso al Option Bus, ver qué accesorios están allí conectados, a las salidas NAC y las salidas NAC remotas, visualizar su estado, el estado de los puntos desde el 1 hasta el 255, es decir, tanto los puntos convencionales como los direccionables, ver en qué estado están, si de pronto los sensores están sucios, qué tipo de punto es el que se está configurando allí.
El estado de la tarjeta MUX, entonces como se fijan allí también hay la forma de saber si el cableado, por ejemplo, de la salida A, de la salida B, está en estado OK o está en estado de falla. Y finalmente, también se puede tener un tema de reportes, y eso también es interesante. Puedo sacar reportes de la programación, no reportes tanto del panel, no un reporte del estado en vivo, sino un reporte de la programación. Entonces, para estos reportes tenemos algunas opciones disponibles, inclusive estos reportes pueden personalizarse con el logo del cliente y con un texto personalizado. Acá, por ejemplo, yo puedo decir que se utilice el logo de Bosch o se utilice el logo de una empresa en particular, no importa. Y como tal, puedo también definir una serie de textos. Este texto puede ser la dirección, el nombre del edificio, el nombre de la persona encargada de recibir la configuración, algo así por el estilo. Y puedo generar reportes que básicamente me den un resumen de la programación. Entonces, vamos ahora a revisar desde el software de programación pues cómo se realiza eso. Yo tengo aquí ya abierto el software de programación. Entonces vamos a también hacer un repaso de lo que se vio en el primer evento, primera presentación. Entonces aquí entramos a nuestro software de programación. No tenemos ningún panel creado, lo podemos crear. Entonces desde aquí simplemente vamos a venir acá a la opción de nuevo para generar un panel nuevo. Tenemos entonces nuestros paneles de la línea de incendio, como sabemos. Entonces les decía que es el panel 7024 el que necesitamos. Entonces aquí vamos a escoger 7024, le vamos a dar un nombre a este panel. Entonces simplemente le podemos poner acá panel de prueba y listo. Por acá podemos abrir esa plantilla. Y como les decía, pues lo primero es, si yo quiero leer la información de ese panel, entonces desde acá yo voy a poder primero conectarme con el equipo. Entonces vengo acá, escojo el tipo de comunicación, en este caso estoy usando una comunicación USB por medio de una tarjeta de X4010. Escojo el puerto COM que me asignó a mí el computador. En este caso es el puerto 10 para mi computador. Y después de esto entonces simplemente voy a escoger recibir la información del panel, que como lo veíamos en la primera oportunidad es una información pues completa de la programación del equipo. Todo lo que hemos venido haciendo en el equipo pues está guardado allá y lo vamos a poder traer para acá. Les decía en su momento también pues que esta función es bastante interesante porque me permite como tal tener una copia de la programación directamente en mi computador. Entonces de ahí que sea pues algo también bastante interesante de tener. Esta copia de la programación o este archivo de programación está dividido en 24 ítems o en 24 capítulos. Entonces aquí lo que está haciendo básicamente es leer esos 24 ítems. Los primeros ítems son un poco más demorados de leer. A medida que va pasando pues va acelerando el proceso. Este proceso de lectura puede tomar alrededor de 45 segundos, más o menos 60 segundos. Entonces aquí lo que vamos a hacer pues es simplemente esperar que termine el proceso de lectura. En este proceso de lectura pues también van a estar involucrados los registros que están en el histórico de eventos. De esa manera entonces lo que vamos a poder hacer es jalarlos, después registrarlos en el software para poder mostrarlos y verlos de una forma pues un poco más cómoda, que es también un poco lo que se busca con el software y es parte de lo que les explicaba en la presentación. Entonces aquí ya vamos en el ítem 22 de 24, ya estamos por terminar. Entonces vamos a esperar a que termine. Él nos da un aviso de que la sincronización está completa, de que ya tiene sus 24 ítems leídos. Podemos guardar los datos, volver acá a nuestro software de programación y hacer lo que les estaba comentando. Entonces de entrada lo primero que podemos hacer es obtener el historial de eventos. Entonces yo le digo que quiero obtenerlo. Desde aquí puedo simplemente leerlo o leerlo y borrarlo. Si yo le activo esta casilla, se va a borrar el histórico de eventos del panel y se va a venir para acá todito. Voy a dejarlo así, que no lo borre, y me lo traigo. Entonces aquí lo que va a hacer es traer los eventos que tengamos allá. Entre más eventos haya, pues evidentemente se va a demorar un poco más.
sin embargo no es un proceso tan demorado como traer la programación. Ya habíamos traído parte de esa información precisamente antes, aquí simplemente la está como organizando y la está recopilando. Y una vez termina, una vez ya están aquí guardados en el software de programación, podemos verlo. Entonces así podemos acá venir a ver historial. Cuando yo le digo ver historial, entonces tenemos nuestro historial de eventos y como se pueden dar cuenta, aquí ya los textos pues no se ven cortados como se veía en, en la pantalla del panel, ¿cierto? Entonces aquí como tal van a ver bastante tipo de eventos, no tengo actualizada la fecha y la hora, entonces pues aquí de pronto no va a ser tan claro verlo, pero como se pueden dar cuenta, aquí me muestra pruebas del sistema, como por ejemplo los simulacros, qué usuario lo hizo. Fíjense que aquí también es muy importante eso, aquí me muestra el usuario 0 es el usuario de programación, que es el que usamos en todo momento, ¿cierto? Y eso también digamos que es una ventaja. ¿Se acuerdan que en algún momento generamos el usuario 7? Aquí está el drill que hizo el usuario 7. Pues por eso es que es tan importante asignarle usuarios a las personas que van a manejar el panel para que se sepa cosas como estas. Oiga, quién hizo el drill? Ah, yo no sé, yo no fui. No, sí, usted sí fue. Ve, aquí está que el usuario 7 hizo ese drill. Los puntos 90, que fue el que más usamos prácticamente en todo momento. El punto 210, que también lo usamos, que es el sensor, ¿cierto? Las fallas que generamos, fíjense aquí también quedan registradas las fallas. Entonces esto es bien importante y es bastante interesante tener el acceso a este historial. Y lo otro que les decía que se puede generar desde acá es el diagnóstico. Entonces yo puedo entrar aquí a diagnóstico y ver cómo está mi panel. Entonces a nivel general tengo alimentación eléctrica, tengo baterías, tengo buena comunicación, todo está digamos en estado normal. ¿Cómo están los LEDs encendidos en este momento? Está el LED de alimentación y el LED de problema. Este LED de problema se enciende simplemente porque estoy conectado en programación con él. Ahí se enciende este LED. Puedo ver las otras pestañas que tenemos aquí. Puedo ver los NACs. Pues puedo ver que mis NACs están en estado normal. Puedo ver el Option Bus, a ver qué tengo por el lado del Option Bus. Tengo por aquí únicamente mi DX4010. Si tuviera teclados, por ejemplo, aquí también van a salir los teclados que están conectados al Option Bus. Mis relevos, tanto los relevos en tarjeta como los relevos remotos, desde aquí se pueden ver. Los puntos, tanto los puntos del 1 al 8 que son los convencionales, como todos los puntos de allí en adelante. Entonces, si recuerdan, yo no tengo nada programado, vengo a tener puntos a partir del 90. Entonces en el 90 y en el 91, acá sí me aparece que son puntos de entrada sencilla, que son los que tengo y que están en estado de normal. Y el MUX en general en este momento está en estado normal. Entonces es básicamente una opción rápida también de ver desde acá el diagnóstico del panel. Y por último teníamos el tema de los reportes. Para los reportes debo desconectarme y salir de la programación. Dado que esto no es, como les decía, un reporte en vivo de nada de estado del equipo, sino es simplemente un reporte de programación, entonces me vengo aquí arriba a reportes y tengo la opción de trabajar con reportes del panel, donde esto es básicamente una copia de la programación. Yo tengo aquí, por ejemplo, las funciones de punto y las entradas. Entonces, ¿aquí qué se va a generar? Pues básicamente un reporte rápido de cómo está la tabla de programación. Entonces, si yo voy a agrandar esto un poco, tal vez se vea mejor. Voy a cerrarlo por acá. Tenemos entonces la opción de ir a la segunda página, a ver si encontramos el 90 y el 91. Sí, por aquí están, fíjense. 90 y 91 con la función de punto que tienen, el tipo de dispositivo, el grupo al cual pertenecen. Entonces desde acá puedo sacar como un repaso rápido de mi programación. No sé si alcanzaron a ver, por aquí en la parte de arriba teníamos unos datos. Yo puse aquí Pepito Pérez, el teléfono, el contrato, el logo de Bosch. ¿Esto dónde lo puse? Esto lo puse básicamente aquí en reportes, en texto personalizado. Aquí están esos datos.
Listo, entonces como se pueden dar cuenta allí como tal pues tenemos un par de herramientas adicionales desde el software que no habíamos visto la primera vez y pues que son interesantes porque nos permiten hacer algo, algo más. Entonces ya